Alabado sea tu nombre bendito, Dios, Padre Santo, Dios eterno. Hermanos y hermanas, saludos y bendiciones para usted donde quiera que se encuentre. Yo soy su hermano y amigo, el Dr. César Fernando Jara, y hoy les voy a presentar la lectura del mensaje titulado La Biblia y los Evangelios Apócrifos. El versículo guía para este estudio está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Uno de los temas más polémicos relacionados con la Biblia es su procedencia divina, la cual es cuestionada principalmente por los agnósticos, ateos y por la comunidad científica. El argumento principal es que fue escrita por humanos, en unos casos por los propios profetas, en otros por escribas y testigos. Ellos sostienen que, en lugar de añadirle credibilidad, esto le confiere características de imperfección y de error, a pesar de que al mismo tiempo admiten que la Biblia dice que es nacida de la auténtica inspiración del Espíritu Santo sobre todos aquellos que escribieron la historia de amor entre Dios y su pueblo. En este estudio no trataremos de contradecir a los que niegan la Biblia, porque ese no es el propósito del mensaje. Y sobre todo porque aquellos, aunque vean y palpen cientos de pruebas veraces y contundentes, siempre buscarán cualquier otro pretexto para negar la divinidad del libro de Dios. Tampoco es un estudio extenso porque para ello se necesitarían miles de páginas. Sin embargo, queremos aportar con una pequeña luz para el conocimiento de aquellos que buscan en espíritu y en verdad los secretos del Dios Altísimo. Acompáñenos en este fascinante recorrido acerca de cómo nació la Biblia, el libro de Dios. La historia de la Biblia y la Iglesia verdadera. La palabra Biblia viene del latín Biblia, que se escribe un poco diferente, pero se pronuncia Biblia, y esta palabra del griego Biblia, que se pronuncia igual y se escribe también usando las letras del alfabeto griego. Y esto significa un conjunto de libros. A continuación, un breve resumen de los puntos en la historia de la Biblia más importantes. 1. La Biblia dice que Dios puso dos árboles en el centro del Edén, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 2. En realidad, Dios es el autor de la Biblia. El Señor puso allí sus dos libros, la Biblia, escrita por Él mismo y revelada a sus profetas y escritores 2000 años después, y el manual de la creación donde está descrito cómo Dios creó todo. 3. La Biblia fue entregada por Dios a la humanidad para que podamos alcanzar la vida eterna y vivir junto con Él. Y como el Eterno es un Dios justo por naturaleza, entregó también el libro donde están todos los secretos de todas las ciencias y de todos los saberes, pero que alejan al hombre de Dios y de la vida eterna. 4. El Señor, siendo un Dios justo, quiere que el hombre use su libre albedrío y escoja a quién servirá, si a su Hacedor o al mundo. Cuando el hombre escoge el mundo, entonces perderá su inmortalidad, tal como sucedió con aquellos que Dios creó con su mano y que se rebelaron en contra de él, esto es Luzbel, Eva y Adán. Luego, Luzbel, ya convertido en Lucifer, reveló los secretos de todas las ciencias a Caín, su hijo, y a través de éste a toda su descendencia, incluido Canaán, Nimrod, los reyes cananeos, el mismo Salomón y hasta los luciferinos y masones del día de hoy. 5. El antiguo pacto empezó a ser revelado a la humanidad hace 3500 años.
fue Moisés quien, una vez que sacó a Israel de Egipto y hacía la travesía de los 40 años por el desierto, escribió el Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, Tanaj. Estos son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y Deuteronomio. 6. Sin embargo, el libro de Job es el manuscrito más antiguo que data de hace 4000 años. Es de un autor desconocido y cuenta la historia de un hombre que vivió cerca de donde se estima estuvo el Edén, pocos años después del diluvio. El libro de Job es el libro de las ciencias más antiguo de la humanidad y allí hay conocimiento que las ciencias actuales tardaron miles, aquí dice 4000 años en descubrirlas, imagínense. Número 7. Con el pasar del tiempo se fueron dando varios eventos en la historia del pueblo de Dios. La llegada de los profetas mayores, menores, el tiempo de los jueces y de los reyes de Israel, la desaparición del reino, la rebeldía y desobediencia del pueblo, etc. Entonces los mismos protagonistas, en unos casos, y escribas y testigos, en otros, fueron registrando aquellos sucesos en papiros o trozos de madera o piel de animales, y se fueron transmitiendo por las generaciones. Ya en los siglos antes de la llegada de Jesús a la tierra, los judíos fueron recopilando todos estos escritos, lo cual dio origen a la Tanaj o la Biblia judía, escrita en hebreo y que contenía los mismos libros que se ven el día de hoy. Alrededor de 10 años más tarde, después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, se escribió el primer libro de lo que se llamó luego el Nuevo Pacto, que contiene la historia del nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Los autores fueron sus discípulos y algunos escribas y testigos de esos tiempos, que registraron aquella historia también en los papiros que provenían de los árboles. 9. El primer libro del Nuevo Pacto fue escrito por el apóstol Jacobo, o el nombre original Tiago, a quien luego se le denominó Santiago, o sea, como se dice Santo Tomás o San Francisco. Tiago, la Iglesia Católica le puso adelante el San y surgió el nombre Santiago, pero en realidad el nombre original es Tiago, el hermano menor del Señor Jesucristo. Le siguieron Gálatas, Mateo, Marcos y así sucesivamente. Punto 9. Tanto los judíos, por un lado, como los primeros cristianos, por el otro, hicieron copias manuscritas de los documentos originales. Así se transmitió la tradición de la fe bíblica, pero que solo alcanzaba a aquellos que podían leer, casi siempre los sacerdotes y la gente pudiente, mientras que los pobres no tenían acceso a aquellos escritos, pero se enteraban de ellos en las asambleas de los creyentes en Jesús, en los tiempos del judaísmo en las sinagogas y en los tiempos posteriores a Jesús en las asambleas de los primeros cristianos. En el año, punto número 11, en el año 314, el emperador romano Constantino decretó el nacimiento de la Iglesia Universal o Católica, y en el año 325 después de Cristo llamó a los líderes de aquella iglesia al primer concilio en la ciudad de Nicea para organizar la Biblia cristiana tal como lo habían hecho los judíos cientos de años atrás. Es necesario aclarar que, para ese entonces, 3 facciones se separaron de la iglesia creada por Constantino: la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Ortodoxa rusa, la Iglesia Copta de Egipto y la Iglesia Copta de Etiopía, y los cristianos de la primera iglesia o de las catacumbas, como se los conocía, seguidores de la Didache, la primera liturgia hecha por los apóstoles de Jesucristo. Punto número 12. El mundo entra entonces en el periodo de oscurantismo más largo de la historia moderna por causa de que el Vaticano, el centro del gobierno de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, esconde por los siguientes 1200 años en los sótanos de sus catedrales
los diversos manuscritos bíblicos, incluidos los libros apócrifos. No es sino hasta la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el año 1440 en Alemania que se empieza a imprimir la Biblia en forma masiva, lo cual permitió que un creciente número de personas tuvieran acceso a los textos de Dios y que, a la vez, empezaran a ser liberados del yugo de la falsa iglesia. Entre esas personas tenemos a todos los reformadores, incluyendo Martín Lutero, John Hus, John Wycliffe, etc. 14. Durante el siglo XVIII, John Wesley y su hermano Charles fundaron el movimiento mundial de la Iglesia Metodista y a principios del siglo XX un grupo de pastores metodistas y bautistas fundaron la Iglesia Pentecostal, la misma que al día de hoy es la denominación protestante evangélica más grande del mundo. Punto 15. Es necesario insistir que la Biblia fue escrita por Dios y puesta por Él en el huerto del Edén. Pero esta Biblia estaba completa y los hombres, en diferentes tiempos, circunstancias y épocas, fueron arrancando páginas, capítulos y versículos y mal traduciendo y mal interpretando la palabra original, motivados por egocentrismos personales, interpretaciones humanas y eclesiales y hasta demoníacas, lo cual continúa hasta el día de hoy. Por lo tanto, punto 16, es correcto afirmar que ninguna de las Biblias oficiales de ninguna religión está completa y que ni aún si incluyéramos los documentos apócrifos tendríamos una Biblia perfecta, sino que ella será revelada en los tiempos finales a aquellos que estudien y escudriñen las Escrituras en espíritu y en verdad, hasta que todo lo escondido, ocultado, prohibido, etc., les sea revelado por el Espíritu Santo de Dios. Los libros apócrifos. Se entiende por el canon bíblico a los libros de la Biblia aceptados oficialmente, entre comillas. Yo pregunto, ¿por quién? ¿Quién les dio la autoridad para que estas personas digan qué libros son los oficiales y cuáles no? Y se dice que el canon bíblico son las sagradas escrituras que reflejan la verdad del mensaje de Dios y que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios, toda la palabra. Si usted lee el Evangelio de Pedro, por ejemplo, lo que siente es la presencia del Creador. Sin embargo, este Evangelio no fue incluido en la famosa lista de Nicea. Aparte de los libros canónicos u oficiales, que están contenidos en los 4 tipos de Biblias que existen al día de hoy, se han encontrado más de 50 documentos de los tiempos del Señor Jesucristo clasificados como evangelios, cartas, fragmentos, papiracios y diversos tipos de documentos, pero que no son aceptados por diversas razones y son llamados apócrifos. Término que significa libro de materia sagrada, que no es considerado por la Iglesia como de inspiración divina, son obras escritas no auténticas o que no son obras de la persona a la que se atribuye. La famosa canonización comenzó en el año 450 a.C. y fue hecha por la primera generación de rabís judíos que retornó de Babilonia luego de la invasión del siglo VII a.C. y terminó en el concilio de Yavne del primer siglo. El último libro en ser canonizado fue el libro de Daniel. Por su parte, la canonización de la fe cristiana empezó en el año 325 después de Cristo, como habíamos dicho arriba, impulsada por Constantino y terminó a finales de ese siglo en los concilios de Hipona, 393 después de Cristo, y Cartago, 397 después de Cristo. Los cánones modernos. En un evento en el año 1960 del que nadie habla, la Sociedad Bíblica Americana quitó de la Biblia protestante todos los libros apócrifos por considerar ellos solos, es decir, esta sociedad, que no cumplían con el canon bíblico. Esto quitó del alcance de los creyentes muchos textos acerca de asuntos que podrían cambiar la interpretación de la fe de una manera completamente diferente a la actual. Voy a dar 3 ejemplos, hermanos. El Evangelio de Enoc,
el Evangelio de Pedro y el Evangelio de Tomás, para que usted busque la verdad por su propia mano. 1. El Evangelio de Enoc. El profeta que no murió, como todos sabemos, sino que fue ascendido vivo a los cielos, escribe acerca de la relación de Dios con los vigilantes o ángeles expulsados del cielo, acerca de los hijos de estos con las humanas que fueron los nefilines o gigantes, los titanes que construyeron las civilizaciones antiguas y que hoy habitan dentro de la tierra, a los cuales se les llama extraterrestres, y acerca de que la tierra es plana, como un plato, y no redonda, como una pelota. Evangelio de Pedro. El apóstol escribe acerca de la conversación que tuvo con Jesucristo luego de que el Señor resucitara, en donde el Maestro le explica lo que sucede con las almas de las personas al morir. Acerca de que cuando Jesucristo resucitado, acerca de cuando Jesucristo resucitado los lleva tanto al cielo como al infierno. Y acerca de que el Señor Jesucristo le explica que Dios repudia las jerarquías eclesiales. En ese texto antiguo dice bien claro que Dios repudia a los obispos y a los arzobispos y todas esas cosas que se inventaron los hombres. 3. El Evangelio de Tomás. El apóstol Tomás escribe acerca de la infancia de Jesús junto con sus primos, Lázaro, Marta, María y Juan, a quien años más tarde se llamaría el Bautista. Acerca del milagro de Jesús niño cuando revivió un pajarillo que había muerto. Y acerca del milagro cuando Jesús niño revivió a otro niño que cayó y falleció cuando los dos estaban jugando juntos. Muchos eruditos y pastores y ministros cristianos evangélicos que hemos leído todos o algunos de estos libros apócrifos, hemos sido bendecidos en gran manera y nuestra fe se ha empoderado inmensamente, en lugar de disminuir o cambiar, porque muchos eventos y aspectos desconocidos acerca de Jesús han podido ser comprendidos de la manera como Dios quiere. Pero la gran mayoría de estos pastores y ministros han optado por ignorar y hasta condenar estos textos sin antes saber siquiera de qué hablan. Uno de los argumentos más conocidos para ello es el que sostienen que esos libros no se los menciona en ninguna parte de la Biblia actual, lo cual prueba el orgullo y la ignorancia de los negacionistas. Creo firmemente que los cristianos debemos leer y estudiar los libros apócrifos, pues por una revelación dada por el Espíritu Santo pude saber personalmente, hermanos, que muchos eruditos cercenaron, escondieron o alteraron mucha información valiosa del libro de Dios, porque dedujeron que eso provocaría conflicto con los intereses personales e institucionales de la Iglesia Católica, empezando por los rabinos judíos y luego por los eruditos cristianos. La visión que yo recibí fue la de unos hombres arrancando las páginas de un libro y escondiéndolas de los creyentes. Pero casi 2000 años después, esas páginas fueron apareciendo poco a poco, como si estuvieran cumpliendo un deseo del Dios Todopoderoso de que muchas verdades escondidas, tapadas, mal enseñadas u obviadas, finalmente les fuera revelado a aquellos que escudriñan las Escrituras con el hambre santa de saber más del Altísimo Creador del universo, del dador de la vida, del bendecidor de su pueblo. El Señor mismo habla a su pueblo en Ezequiel 3:1. Hijo de hombre, come lo que hallares, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y en el Apocalipsis también leemos Apocalipsis 10:9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Aleluya. Datos importantes. Entre los datos curiosos acerca de la Biblia podemos citar 1. La Biblia es el libro más impreso de todos los tiempos, y ni así se pongan juntos todos los libros impresos de todos los tiempos acerca de todos los temas y todos los idiomas, no alcanzarían el número de Biblias impresas hasta hoy.
Actualmente se venden más de 100 millones de Biblias cada año. Número 2. La Biblia es el libro con más traducciones a otros lenguajes que cualquier otro libro. Al día de hoy, la Biblia ha sido traducida a más de 3.415 lenguas, lenguajes, dialectos, etc. 3. La Biblia usada por la Iglesia protestante o evangélica tiene un total de 66 libros divididos en 2 pactos o testamentos. El Antiguo, 39 libros y el Nuevo, 27 libros. 4. La Biblia judía, Tanaj, contiene solo el Antiguo Pacto, con los mismos libros que la Biblia protestante, pero agrupados solo en 24 libros en lugar de 27. En lugar de 39. La Biblia católica contiene en total 73 libros, 27 en el Nuevo Pacto, 46 en el Antiguo y entre ellos 7 libros apócrifos. La Biblia ortodoxa contiene en total 78 libros, 32 en el Nuevo Pacto, 46 en el Antiguo y 12 libros apócrifos. La Biblia protestante fue escrita por 40 autores a lo largo de 1600 años. Tiene en total 1188 capítulos y 31.187 versículos. El versículo más corto por el número de letras está en Job 3.2 y el más largo está en el libro de Esther 8.9. El nombre de Dios se menciona 4.094 veces. Punto 9. El versículo más leído de toda la Biblia, en todos los tiempos y en todas sus versiones, está en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En la Biblia no hay ninguna descripción física de la apariencia de Jesús. 11. La Biblia contiene más de 3.200 profecías que ya se cumplieron y 3.100 que aún faltan por cumplirse. Punto 12. Si se leyera la Biblia de corrido sin parar, se tomarían 70 horas seguidas. 13. El nombre más repetido en la Biblia es el de David, 1118 veces, y la frase no temas aparece en 365 ocasiones. Punto 14. En Isaías 38:8 se registra que el sol retrocedió 10 grados, que corresponde a una hora, y en Josué 10:13 se registra que la luna y el sol se detuvieron por 23 horas. Los dos eventos suman entonces un día de 24 horas. Es el mismo día que la supercomputadora de la NASA encontró que estaba perdido cuando procesó el calendario de la Tierra desde el principio de los tiempos basado en la historia bíblica. Punto 15. La Biblia más pequeña fue escrita por científicos en la punta de un bolígrafo en un disco de silicona y la llaman la nanobiblia, que contiene solamente el Antiguo Testamento. Punto 16. El libro de los Salmos es el más largo del Antiguo Pacto y el libro de Lucas es el más largo del Nuevo Pacto. Punto 17. La última palabra de la Biblia es Amén. Oración. Padre Todopoderoso, mi alma te alaba, poderoso Rey Santísimo. Cuán magníficas son tus obras, cuán grandes son tus pensamientos, cuán maravillosos son tus caminos. Solo tú, Padre Eterno, eres el merecedor de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor, por los siglos de los siglos, en el santo nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. La gloria es solo de Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, que Dios los bendiga.